Chen, el talentoso, no guarda la fidelidad. Se le otorgo una Santa Blanca. Este viejo único deshonra el aren. Se le otorgo una copa de vino envenenado. Yo apna e cruzado. Onno e disfrutado de las maravillas de este mundo. Y ya estoy por morir. Espera un momento. Señorita talentosa, tu vida no durará mucho. Un único muerto se atreve a maldecir a este palacio. Tien un bulto duro en tu pecho. Cada noche te duele hasta el panto de no poder soportarlo. Es difícil conciliar el sueño. Tengo razón, ¿qué sabes tu? Sueltam. Yo te salvaré. Esta enfermedad, los médicos dicen que no tiene cura, y tu? No es duda. Después de todo, si no puedes curarme, entonces matam. Bien, te daré una oportunidad. Si no puedes curar, te desmembraré y alimentaré a los perros. Por favor, talentosa, quítate la ropa. Para que el servidor pueda atenderte. ¿Qué quieres hacer al quitarme la ropa? Querida, no te preocupes. Sois solo un único. Además, alguien como tu con un bulto duro necesita massage para sanar. Has mucho que no respiro con tanta facilidad. Talentosa, ahora solo está aliviando temporalmente los síntomas. Si desea sanar, necesitará 3 sesiones más. 3 sesiones? No me diga que me está engañando. Si después de 3 sesiones no te recupera, puedes matarlo de todo modo. HMPH. Considera que te he perdonado la vida. Pero esa pera debe morir hoy. ¿Qué están haciendo mis dos hermanas? ¿Necesito ponerme mano a la obra? El reloj ha sonado. La emperatriz madre ha dado una orden. Debido a que el norte ha violado repetidamente las fronteras de nuestro reino dragón, el viejo general Shen ha emitido una orden militar. Debe retroceder al enemigo invasor. La emperatriz madre está muy complacida. Consultaré con su majestad. Se dispone el ascenso de la señorita Shen por orden imperial. Agradezco la gran gracia de su alteza. ¿Es esto lo que la reina desea? Al regresar, ¿cómo puedo informar? ¿Qué diré? La señorita no debe preocuparse. Los soldados de hierro del norte son valientes. Las tropas de la familia Shen han estado preparándose durante años y están bien equipada y organizada. En ese momento, la familia Shen definitivamente. No son solo uno poco caballeros acorazados. Los derrotaremos fácilmente. ¿Acaso tu, un pequeño único, podrá avancer a los caballos de hierro del sur? Exactamente. Veya, realme un gran desafío. Si no puedes lograrlo, ¿qué haremos? Haz lo que quiera, pero si él lo logró. Bien. Si él lo logra. Nos arrodillaremos y te lameremos los zapatos. Queda dicho. En un mes, el gran ejército partirá. Y será el momento de que sufra las consecuencias. El palacio Zhongquya está listo. Lady Shen Jieyu, por favor regresa. Pequeño Xianze, tu dijiste que tenía un plan para enfrentar a los caballeros acorazados. ¿Es verdad? Es verdad. Los equipos de la familia Shen no han sido renovados en 10 años. Si pudiéramos conseguir nuevo equipo, no diría que ganaremos, pero al menos tendríamos la capacidad de luchar. Porque no han cambiado su equipo en tanto tiempo. Hoy en día, todo el dinero del Tesoro Nacional está en manos de ese conseiller. Siempre ha usado el argumento de la falta de fondo para retrasar este asunto. No es de qué preocuparse por eso. Sin embargo, le pido que me ayude a encontrar alguna cosa. ¿Qué cosa? Madera de sándalo de Montana, acero, cuerda de cánamo y seda. Esta cosa las puedo buscar para ti. ¿Qué más quieres? 10,000 taels de plata. ¿Para qué quieres tanto dinero? Si quieres ganar esta batalla, necesita esto. Está bien, yo te lo prometo. No me decepcione, por favor. ¿Por qué actúa así, mujer? Onxis viuda? Todavía está atrapada. No es más que alguien quiere usarme para que yo te ame. ¿Es por mí? No puedes ignorarlo todo. Yo nunca defraudaré tu confianza, querida. En esta arena, el peligro acecha. La anterior d'una fue arrojada al palacio frío y murió de hambre. Si mi identidad como Giatan se expone, ¿no sería aún peor? Quizá debería aprovechar y escapar. Este joven. ¿Qué es lo que quiere, joven? No quiero ser un simple tendro. Sin embargo, tengo un plan para ganar dinero. Necesito que me ayude a manejarlo. ¿Qué tipo de negocio? Hermana, te han estafado. Está usando el dinero que hipotecamos de nuestra casa para acumular carbón vegetal. El carbón vegetal apenas está comenzando el verano. ¿Para qué acumular carbón vegetal? Para este perro. Calma, general volador. Calma, Flor. Lo estoy viendo.
Porque estado observando las estrellas estos días. Descubrí que se avecina un frío. Por eso? Ah, bien, ya no sigan discussion d'eau. Me echais decepcionado demasiado, hermano. Estoy cansada. Usted puden salir primero. Querida. Cree que en menos de 3 días. Esta atmósfera te hará desear que te mate? Yo. Hermano. Dis-tu. Eso pequeño único tiene el dinero que eso como garantia para la casa familiar. Todo es para la compra de carbone. Estu siendo perseguido y golpeado por chen l'on fait toda la noche. Si, su majestad, ya se está acumulando carbonante de que legue el otono. Que ganar dinero vendiendo carbone algo prematuro. Verdaderamente, el cielo ayuda a la familia Kin. La familia Chen no tendrá mucho dia buenos por delante. Está lloviendo. No tema, su majestad. Está lluvia le gars rapido y se va igual de rapido. Pequeño xionze, el lo siento. Te he malinterpretado ant. No es necesario restringir la procreación. Mira este clima. No es hora de que vendamos nuestro carbón. No lo vendremos. ¿Por qué? El momento no ha llegado. La reina ha convocado a Xionze para una audiencia. Esta es la reina. Verdaderamente es una persona excepcional. Xionze. Este palacio sabe que tiene una gran cantidad de carbón acumulado. Quiere aprovechar el cambio repentino de clima. Pero solo necesito que este palacio emita un decreto. Que prohíba a los comerciantes inescrupulosos vender carbón a precio alto. On quiere ganar dinero para la familia Chen. Es verdad, es un poder sin igual. Hasta puede conseguir el celo imperial. No es necesario que su majestad se tome la molestia de emitir un decreto. Es un problema para los sirvientes. Si no se vende, no se vende. Asegurate de que Xionze garantice con su cabeza que todo estará listo a tiempo. Este joven. Realmente es una persona extraordinaria. Hoy en día, el precio del carbón está muy alto. Si se vende todo, seguramente podremos ganar mucho dinero. Dame una tabla de madera y un pincel. Joven, no ha escrito usted mal, y esa cosa para la digestión, aunque si 50 kilos, no vale nada. Solo use esto para cambiar por un plato de comida. ¿Qué sucede? Informó a este palacio. Su merced he venido a informar. El pequeño Xion solo vende carbón. ¿Qué? Este perro esclavo no dijo que no vendería? ¿De qué te ríes? El esclavo se rit de que el pequeño Xion est un tonto. El real cambio 10 jeans de piedra de disolución por un jean de carbón. De verdad, el esclavo no se atreve a en ganar. Ahora la ciudad está en caos. Todo están buscando esa piedra de disolución. Cambio de piedra de disolución por carbón. ¿Qué estará pensando? El esclavo pensó que podríamos cambiar todo el carbón de vuelta. Así ganaríamos una buena suma. Buena Heidi, esta tarea te la encargo a ti. En la residencia de los Kin, tenemos un montón de esa piedra inútil. Da la orden. Está prohibido cambiar carbón. Si, su merced, el lo haré. Voy a hacerlo ahora mismo. Como era de esperar, todavía está del lado de la reina. Cambio de piedra de disolución por carbón. Es real más tuto. Hermana, me cree, estoy definitivamente de tu lado. Ve, por favor. A partir de ahora, no habrá más pequeño Xion en el palacio Jonqui. Entonces te pregunto, en verano, hace mucho calor. ¿Que necesitan más las personas? Exactamente, en verano, con el calor. Tanto los plebeyos como los nobles. Todo necesitan. Y eso que relación tienen con nosotros? Yo sé cómo manjar tropa. Manjar. No me vuelva a enganar. Largate. En un momento le gars a mi hermano. Él te matará, hermana. Tu, espera un momento. Te lo demostraré. No sis tonto. ¿Qué está tramando ahora? Ya está bien. Real me hielo. De verdad sabe ese hielo? Tal cual. Te dis que no te enganaba, verdad? Ya puede confiar en mí. Pero, aunque real me sepa ese hielo, ¿qué importa? Su majestad tiene 2 meses. Y el ejército partirá en menos de un mes. Y como puede mi padre esperar? No puede esperar 2 meses. El clima se va a poner complicado pronto. Necesitamos actuar ant. No hemos llegado al calor extremo. ¿Por qué has tanto calor? El cielo dijo que esta no es un anneau de sequía excepcional. La temperatura de ella. ¿Qué clima es este? Yo casi me muro del calor. Veo y trae hielo rápido. En el palacio de la Sonora ya no hay hielo. Y el hielo del almacenage? La emperatriz Xiongwei lo ha tomado. ¿Para qué quiere tanto hielo, anciana? No importa que método tengan. Rápido, traigan hielo para mí. Si me muro de calor. Usted tendrán que acompañarme en la tumba. Sonora, y wado que el palacio Jonqui está vendiendo hielo.
Porque no voy trego uno bloc, yo no tango hielo para usar. De donde sacan elo el hielo, escuché de los pequeño eunuco en mi palacio. Que el pequeño xion ase hielo, la sonora li probablement a credo en rumor. Este hielo est un objeto del palacio celestial. Como podría un mortal crearlo? Entonces, si no sabe ase hielo. De donde sacaría jomqui tanto hielo? Déjà de hablar tontería. El derrochador palacio jomqui. Iré a verlo personnellement. Porque el pequeño xion solo vende su nombre el palacio? Así se vende. En que ano y me podré ganar suficiente dinero para hacer mi equipo? No te apresure. Estoy esperando a mi patrocinador. ¿Patrocinador? La reina a legado. Pequeño xion esta arma laiciste tu? Fu échappor este sirviente. Permitam preguntar, reina, que orden tiene? No esperaba que este pequeño único real me fuera talentoso. Pero, desafortunadamente, se aliado con la persona equivocada. No se le puede dejar vivir. Pequeño xion podría informar la su majestad sobre este método de entrenamiento militar? Una simple concubina. Yo honesto aquí. Donde tienes derecho a hablar? Su majestad. Este método de curación fut revelado por la concubina. La concubina lo dijo. Este método no tiene precio. Este método es como un árbol que da dinero. Una vez que se domine este método, no sería la familia qui non más prospera? Hermana Shen, yo estoy dispuesta a ofrecer 50,000 tael de plata. ¿Podría vendérmelo? Este método lo quiero yo. ¿Por qué ha venido su majestad? La reina puede venir. Yo no puedo venir? Esta hermosa dama resulta ser la emperatriz viuda. No es de extrañar que el emperador gitano estuviera de acuerdo. Puede venir. Emperatriz viuda, yo necesito este método. Espero que la emperatriz viuda me ayude. ¿Ayudar a ti? ¿Quién ayudará a esta casa? Si la emperatriz viuda necesita soldado, cada día, yo le ofreceré mi respeto. Si, emperatriz viuda, mira, en todo, siempre debe haber un orden. El reyao, no es correcto. El reyao ya ha muerto. Pero esto es real parecido. Demasiado parecido, pero sirviente, te atreves a calumniar a esta familia. No me atrevo, su majestad. Usted verá que no es así. Yo he vendido este método a ambos al mismo tiempo. ¿Qué le parece? Reina, no es usted quien quiere honrar a esta familia? Entonces, esa parte del dinero de esta casa. Puede usarla para esta casa. Su servidora cumple con el deber. En ese momento, Anadagua. Ese único se atreve a burlarse de su majestad. El método para curar. No es tan simple. Su majestad, aquí es alguna pequeña cosa. ¿O debería intentar yo? Su majestad, aficionado de verdad. E hecho hielo. Resulta que es verdad. Pequeño xion, no me es decepcionado. Felicitación, su majestad. Mi felicitación, su majestad. Con este método extraordinario, la familia Qin seguramente prosperará. Senor Shen, este método también lo conocerán la emperatriz y esa despreciable Shen Shuyan. La familia Qin debe adelantarse. Rápido, ve a transmitir el mensaje a la familia Qin. Haz que mi hermano no escatime en gasto. Para recuperar la capital y todo los arsenal circundantes. Debe ser pronto. Entendido. Ja, pequeño Shen. Era un verdadero genio, En menos de medio mes, hemos ganado 100,000 tael, Gia. Lástima que su método de curación. De lo contrario, podríamos ganar un más dinero. No debería lamentarte. Tengo mucho más método para ganar dinero. Ahora, lo urgente. Resolver el problema del equipamiento del ejército de la familia Shen. Hermano. Ewado que tiene una manera de lidiar con nuestro caballo de guerra. General Fei, Por favor, sígueme. Wagan, usted dos disfrutan con calma. Debo ir a masajar a los de la familia Lu, sino podría perder la vida. Esta técnica de moler ingredient está bien? Même, está bien. Un poco más abajo. ¿Qué está haciendo? Reina. Solo estamos tratando de curar. Para curar, la ropa debe estar completamente quitada. Tu le dis a esta emperatriz que está curando. La consorte y el único se miran, esta princesa. Porque hoy está tan desafortunado, cada vez que te encuentras con una mujer, es un desastre. Reina madre. Este servidor de verdad está curando. Por favor, reina madre, tómalo en consideración. Su majestad, entre y eche un vistazo. Camino. Reina, Reina madre, si desea matar a este servidor, porque necesitaría a otra consorte? Era una persona inteligente. Debe morir. Tonto, sino. Reina madre.
Cree que hoy est servidor debe morir? O que piensa? Creo que hoy la reina madre no me matará. Y además, me pedirá algo. El perro sirviente, a punto de morir, todavía étant arrogante. Su majestad. Ha pasado algo grave. Que sucede que está tan alarmado? A su nodia. Este servidor, siguiendo su orden, fut a la casa quien a transmitir un mensage. Su hermano ha acumulado grande deuda por comprar hielo a gran escala. Deuda et deuda. No se puede ganar dinero curando, mi reina. Podemos curar. Pero no hemos digerido. Digerido? Este servidor ha buscado por todo lado lo que ayuda a digerir. ¿Adivina qué? Todo ha sido comprado por ese maldito. Reina, hemos sido enganado. Reina. ¿Conoce a alguien? ¿Tiene alguna conexión? Su majestad a legado. Su Alteza, esta servidora no se siente bien. Este pequeño único dais que puede hacer masaje curativo. Así que no está mal. Me es decepcionado demasiado. Su Alteza, esta servidora está efectivamente en tratamiento. Espero que Su Alteza lo comprenda. Levance a este pequeño único y mátenlo. Espère, Su Majestad, calmez. Esta joven realme no se siente bien. Este pequeño único ha hecho alguno esfuerzo. Realme se necesita tratar a la joven. La emperatriz dijo que así será. Su Majestad, que desagradable. Ayez, los hombres de la familia Shen se preparaban para partir. Problema con los suministros. Necesitamos que la familia Qin collabore más. No se preocupe, Su Majestad. ¿Para que le alamado la emperatriz estave? Su Majestad, esta servidora quería invitar a la hermana Lua. Acompañar a Su Majestad para distraerse. Pero esta servidora se sintió repentinamente mal. Temía que no podría ir. Emperatriz, ¿está bien de salud? La marée al médico impérial para usted. Rápido, l'amène al médico impérial. No es necesario que se moleste, Su Majestad. Esta servidora puede regresar al palacio y descansar un poco. Entonces iré a visitar el palacio Gingran esta noche. Emperatriz. Esta servidora espera a Su Majestad. Pequeño xionze, escuché que hiciste massage. Debeb regresar conmigo al palacio Gingran. Yo. El perro único se atreve a burlarse de esta servidora. Esta estrategia militar fue algo que Su Alteza quería. ¿Cómo podría un sirviente atreverse a burlarse de usted? Diga, que desea? Quiero poder, señor Shen. ¿Hay alguien puesto vacante últimamente? En respuesta a Su Alteza, la emperatriz madre está buscando un único a cargo. Pequeño xionze, ¿está satisfecho? Un único. ¿Es de qué rango? Séptimo rango. No, eso no sirve, ese rango es demasiado bajo. ¿Cómo puedo conseguir un rango de cuarto nivel? Cuarto o quinto nivel. La verdad es que no sabe de qué habla. En este palacio. Quinto único alguno pasan toda su vida y no logró alcanzar el séptimo nivel. El único Shen ha estado en el palacio durante décadas. Yapna ha sido ascendido al rango de cuarto nivel de asistente. Debería estar satisfecho. Está bien, no hay que ser codicioso. Vamos paso a paso. Entonces, gracias por ahora. Su Alteza. No te apresures a agradecer. Ve al palacio sin niña. Si la emperatriz tiene algún movimiento, informa a este palacio de inmediato, entendido? Maldita si, me está pidiendo que si tu espía? Vete al diablo, entendido? El sirviente te informará con sinceridad. Ve a reportarte al palacio sin niña. Su Alteza, ¿necesita algo más? Dim donde está el almacén de piedra de incienso. Y Hugo desaparece de mi vista rápidamente. Está bien. No es este el seudónimo de Suzuki que usaba fuera del palacio? Si no tiene dinero, largat. Xia Oxion, ¿está bien? Est-toi bien, je rentre. ¿Qué está mirando? No te lo diré. Lo he visto todo. ¿Qué es de escondido? Solo es un libro de poesía. ¿Qué sabes tu? Este el famoso La Musique. El libro de poema de un gran talento. Desde que desapareció. Su libro de poema se ha vendido en el mercado por 1,000 tael cada uno. Veya, tan caro. Veya, que caro. Si escribo un segundo volumen, y lo vendo en secreto después de la impresión, ¿no sería una fortuna? Concubina, te diré la verdad. Yo soy la musique. Ja. No te ponga a jugar con eso. Está bien, admito que en verdad es muy inteligente. Pero ser inteligente y ser talentoso son dos cosas distintas. Yo originalmente tenía mi corazón hacia la luna brillante, pero la luna brillante ilumina el de Sagu. Et esa poesía la hiciste tu. Fut algo que se me salió de la boca. Un grand error, un grand literato de Baxia.
Tu servidor Thomas prestado su poesia para aparentar un poco. No étant exagerado, verdad? Yo originalmente quería ser como la luna nueva. Pero la luna brillante illumina el de sagu. Buena poesia, xiaoxianzi. Real muy talentoso. Wa, hermana. Y si yo también escribo un libro de poesía? No podría vender ciento o miles de copia? Como podría ser eso? L'un est un grand genio, sab. Solo es un pequeño único. Unk deve en cuando pueda crear una o dos buena poesia? Nunca podrá compararte con l'un nadie lo compraría. Y si uso el nombre de l'un Como puede hacer eso? No puede usurpar el nombre de otra persona. Además, no sabe que el desapareció debido a un préstamo usurero. No te meta en problema, de acuerdo? Ah, cierto. La pequeña naranja me pidió que te preguntara. ¿Qué hará con esta piedra aromática? Una mitad se la di a la emperatriz. La otra mitad la usaré para embellecer las flechas misteriosas. No te preocupes, ya tengo todo planeado. Cuando el gran ejército marchó, yo te daré la orden. Solo no veía a ayudar a la emperatriz. Este servidor cambió esta piedra fragante por el oro de la emperatriz madre. Tu vas a ir al palacio. Si quieres ayudar a la reina, debes tener poder o no tenerlo. Yo, tarde o temprano, moriré en este palacio, pequeño opción. Real bueno. Cuando ira? La emperatriz me dijo que fuera hoy. Détente. ¿Quién tu? ¿Qué has en el palacio de Sining? Soy el nuevo encargado. Ve a informar. Ya veo, el Nicolin. La ciudad ya envió a alguien para avisar. Puedes entrar directamente. La emperatriz madre te está esperando adentro. Te pregunto. ¿Cómo es el carácter de la emperatriz madre? ¿Tiene alguna peculiaridad especial? Otra vez mataron a alguien. Este meya han matado a 5. Solo 5, no es mucho. Tiene una gran valentia. Yo lo admiro. Pero hoy es el tercer día. Maldita si, en el tercer día ya han matado a 5 personas. ¿Quién? La emperatriz madre es el nuevo único encargado, pequeño opción. Ya veo que tu, este pero servil. La última vez desobedeciste a esta viuda. Te atreves a venir al palacio de Sining a trabajar? ¿Acaso quieres que te maten, emperatriz madre? De ahora en adelante, pequeña opción, definitivamente seguiré tu orden. No desobedeceré. Si hubiera sabido que esta pera asesina disfrutaba matar, nunca habría vendido mi vida. Gira hacia un lado. Gira hacia aquí. Déjame ver bien. ¿No será que esta pera me tiene gana? ¿Quieres compartir la mesa conmigo? ¿Qué se cree? Como alguien conocido de esta viuda. Entonces, Su Alteza, puede tratar a este servidor como un sirviente. Te trata como a él. No puede ser. La emperatriz te envió a mi palacio Sining. ¿Es para espiarme? Escucha, ya que ella es legado a mi palacio Sining. Entonces el sirviente de esta casa. Atravers a traicionar desta dentro. Si hablo, te haré desear no haber nacido. No pensé que esta ladrona fuera tan buena. Esta casa aún no ha muerto. Está pensando en dominar la reina. Creyendo que es un espía enviado. No puede ver que soy astuta? Acusado que estos días de guerra son tan caótico. Correcto. No se preocupe, Su Alteza. Este servidor está completamente a su disposición. No tengo otro entrée. De ahora en adelante, los mensajes que le pase, los transmitirá fielmente. ¿Usted quiere que transmita información falsa a la emperatriz? En este profundo palacio, es mejor no ser demasiado doloroso. De lo contrario, tu, dame un massage en los hombros. Oh. ¿Quién está insultando a mi sonora? Quizá el clima se ha enfriado. Tu, pero sirviente. El clima está tan caliente. ¿Dónde se ha enfriado? Debe ser esa desvergonzada de Shen Shui quien está insultando. Mi ejército pronto partirá. Apurate y piensa en algo para mí. ¿Cómo hace trampa con las provisiones? Sonora, este viejo sirviente. Habla rápido. Este servidor escuchó que ella se hizo un sacrificio al grupo Yuanxi. En el grupo Yuanxi había un gran talento. ¿Usted dice que one que competir en algo? Recitar poema y hacer verso? ¿Qué relación tiene con nosotros? Este truco del sonor en real más asombroso. No me he equivocado. Cuando entra su delegación al palacio?
Manana. Entonces, esta noche veo y envia un grand regalo, si. Xiao Xianze, hoy el emperador está levando a cabo un banquete en el salon de las 4 dirección para la delegación de Beiyuan. Ven, acompaña ma ver a la delegación. Beiyuan, no se supone que nuestro Dragon va ayer a la guerra con Elo, su caballería pesada es imparable. Solo vienen a burlarse de nosotros. Est peu que no Beiyuan. Demasiado arrogante. ¿Acaso no es nadie en mi Dragon? Oh. No Elo había notado. Tiene un poco de impetu. Lástima que. Si un eunuco. Dim, si descubre que no soit un eunuco, ¿cuál sería tu expression? Vamos, el banquete está por comenzar. No. Su Majestad del Dragon. Et wado que el Dragon tiene un grand talento. ¿Qué tal si competimos? No sé qué quiere competir su delegación. Poema y rima. En mi Dragon, nunca no faltan personal trada. Ya que su delegación tiene tanto entré. ¿Acaso no hay razón para no recibirlo? Guardia, de repente tango una Heidi. ¿Qué tal si competimos aquí? Porque no anadimo una apuesta más? Wa, que apostamo? Près de 5. Si usted pierden, offreseré 1000 caballos de guerra. Y si supe pierde? Que desea? Quiero los viver de la campaña de la familia Shen. ¿Acaso supe no se atreve a apostar? Quien dais que mi pe, el dragon, no se atreve? Quien tient se, yo te ordeno que debes ganar esta competencia. Porque eso bueno? Escucha bien, caballo sin ginette, arco largo, lo y pipa. Reyes, anti-toi. ¿Acaso no puede responder a esto? Hermano, responde rapido. Quien tient se. Esta es solo la primera ronda. Debes permitir que su majestad y todo el grand Renault Dragon pierda la cara. No es posible, este Renault Dragon real me está en decadencia. Ni siquiera su orgullo por la poesía y el arte de palabra es lo suficientemente bueno. Yo, Beiyuan, familia Shen, o familia Shen. Esta ve, de ninguna manera pueden escapar de la aniquilación. Su majestad, el Renault Dragon. ¿Tiene necesidad de seguir descendiendo? Un mero Beiyuan. ¿Acaso el Renault Dragon permitirá que usted se comporten con desenfreno? Saludo a mi madre. Tu, un eunuco. Un ser que ni siquiera es mejor que una mujer. Te atreves a hacer tanto ruido en el palacio? Parece que este Renault Dragon real no tiene a nadie útil. Este grupo quiere contrarrestar a su caballo pesadamente armado. Pero esta simple armadura pesada en mi ojo. Está hablando tontería, así que presta bien atención. Los supuesto Dragon extraordinario y los 4 pequeños espíritus. Espíritus travieso en la frontera. Atrapenlo janto. ¿Qué? Gia, esto es bueno. Muy bien. Ultimamente, siempre pequeños espíritus cruzando la frontera de mi Renault Dragon. Que bien se comporta el guardia. Su Majestad, el eunuco de la delegación nocturna. No se te permitió entrar. Quien te dejó pasar? Persona, arrastrando fura. 30 azot. La reina quiere afectar a mi persona. Xiao Xuanze recuperó el honor de mi Renault Dragon. Pero tu quieres hacer esto. ¿Cuál es tu verdadera intención? Este servidor no se atreve. Solo que en el palacio es regla del palacio. El a recuperar el honor está bien. Pero entrar sin permiso al gran salón está mal. ¿Acaso la emperatriz también va a favorecer a Xiao Xuanze? Et un regalo que trajo mi familia. ¿De dónde viene eso de irrumpir, su majestad? Madre, y también está Shifan aquí. Mejor que compitamos primero, ¿no? Enviado de supe. Ahora, nuestro eunuco competirán contigo. ¿Qué opina? A mí me da igual quien compita. Esta ronda será sobre poesía. Ouais, por favor, madre, da el tema. Ya que el dragón y el norte se enfrentan con arma. Entonces, lo haremos sobre la guerra. La ronda anterior fut de nuestra parte. Esta ronda es de supe. Xiao Xianzi, no me decepcione. Nub negra cubran la ciudad. Deseando destruir. Las trompetas suenan en el cielo de otoño. En la frontera, el carmin se espesa en la noche. Decenas de miles de bandes auroras se acercan al río y la escarcha pesa, el tambor no suena. Te informo, en la cima del Palacio Dorado. Ayudando a la doncella. ¿Qué caballero? Maestro. ¿Qué pasó? Esto no ha comenzado y te rende. Este poema es un canto eterno. Deja la última nea para ti, en el oro del palacio. Levaré el dragón de jade para morir por ti. Es realmente impresionante. ¿Por qué no compara? Y si tu puedes ganar? La reina parece que mi dragón ganó la competencia. ¿Te sientes insatisfecha, verdad? No. Solo me parece extraño. Madre, la reina, madre de todo, naturalmente considerará al Dragon. Su excelencia, ya que ha admitido la derrota, no olvide la apuesta.
Un simple millar de caballo de guerra. Es algo que tenemos de sobra en el norte. La literatura ha perdido ante nosotros del norte, pero espero que cuando la caballería del norte pise la capitale del Pedragon, podamos tener otra competencia. Arrogante. Hasta para competir necesitant la intervention de un único. Que puede temer el Pedragon? La armadura no es más que papel. No tengo vergüenza de decirlo. Vamos a ver cómo su Pedragon logra desintegrar en un instant a nuestra caballería del norte. Regresa y dile a tu sobrano que ofende a mi Pedragon sera castigado, aunque esté le jour. Te estoy matando de rabia. Es pequenoxion, es maldito, siempre está causando problema. El pequenoxion de Ximu. Nos sequales sont tu plan. Pero partir para hacer brillar a nuestro pet también es bueno. Hoy porque lo defendiste? Ahora no es más que un perro al lado de la sonora. No sabe que ella el mató mi ojo? El pequenoxion sigue vivo. Ya es parte de la gente de la emperatriz. Encuentra una manera de no involucrarte. Si ello matamo ahora. Temo que la rapide no alcance el poder de la emperatriz. Viejo servidor tiene un plan. Pero una flecha puede matar a dos. También tengo un plan. Esta vez, si fallo de nuevo, te mataré. No te preocupes, Mirena. No habrá ningún problema. Podemos aprovechar esto para resolver los problemas adecuadamente. Te lo daré directo por detrás. No dudarán de ti, créeme. El tiempo real me vela. La belleza se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Su majestad está en la flor de la vida. Sigue teniendo una gran elegancia. Hoy te es comportado muy bien. No sabía que tenía tanto talento. Su servidor leyó durant alguno a no honte de entrar al palacio. Sabe por que la emperatriz y el emperador me temen tanto? Su servidor no lo sabe. Por el talismán de la guardia imperial. El emperador falsido me nombró emperatriz antes de morir. Me entregó el talismán de la guardia imperial. Esto es un arma secreta que aterroriza a la familia imperial. ¿Lo desea? Su majestad, quiere que yo dirija la guardia imperial? Dependra de tu actuación. Sois un amusé commun. No me gusta la violencia. No me gusta la violencia. Y me no tiene habilidad tan alta. Necesito mucho hielo para practicar la técnica del hielo. Tu método es muy bueno. Pero es comprado toda la comida para digerir en la ciudad. Solo tengo este método. No tengo hielo. Si su majestad lo necesita, lo entregaré todo. No, eso no es necesario. Cuando lo necesite, iré a buscarte. En este miserable palacio. Real me como andar sobre hielo delgado. Debo encontrar una manera de escapar. Y luego casarme con varia esposa, vivir libre y feliz. ¿No sería maravilloso? Si esta fuera del palacio, me temo que ya ha muerto. Juana, no me mate, por favor. ¿Usted quiere matar al emperador? En este momento, el emperador está durmiendo en el palacio de la emperatriz. Vaya a verlo. Lo que busco es a ti, l'inmusi. ¿Para qué me busca? Nuestra secta, la secte del dragón, necesita encontrar a alguien. No importa donde esté, lo encontraremos. Dilo, no debes 100,000 tael de plata. Cuando podrá devolverlo? No es de extrañar que el maestro Yuan, un gran talento, tenga que esconderse en el palacio como único. Resulta que afuera es más peligroso. Así, su majestad. Ahora me pide estos 100,000 tael. La verdad, no tengo plata. Pero. Ya tengo un plan para ganar dinero. Dame un dia. Te devolveré el capital y los intereses juntos. ¿Qué? El desarrollo va bien. Estoy envenenado. Revisons-lo, no dejan ninguna habitación sin abrir. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Los guardias buscan a un asesino, abran la puerta. Asesino. No es nadie en mi habitación. ¿Qué están haciendo? El comandante de la guardia, Xu Zongjin, vengo por orden de arrestar al culpable. Este comandante le pregunta si ha visto a un hombre de negro. Desde mi habitación se ve todo de un vistazo. Ey. Hermano, estoy aquí para salvarte. ¿No ves que los espías están buscando por toda parte? ¿Por qué te quita la ropa? Claro. ¿Por qué me quito la ropa para matarte? ¿Qué mata? Ahora mismo tú mismo está en peligro. ¿Cree que no puedo acabar contigo ahora mismo? Sueltame.
Yo. Veilla. El de Sarolo va bien. Eh. Est-toi en venenado. Revisant-lo, no de Jean Ninguna habitation sin abrir. Quien est. Que pasa, los guardia buscan a un asesino, abran la puerta. No est nadi en mi habitation. Que estan haciendo, el comandante de la guardia, Chuzongjen, vengo por orden de arrestar al culpable. Este comandante le pregunta si ha visto a un hombre de negro. Des de mi habitation se ve todo de un vistazo. Ey. Hermano, es-toi aquí para salvarte. ¿No ves que los espías están buscando por toda parte? Y porque te quita la ropa? Claro, porque me quito la ropa, te mataré. ¿Qué está matando? Ahora mismo no puedo salvarte. ¿Cree que no puedo deshacerme de ti ahora mismo? Sueltam. Un peu que no conejito. Te atreves a insultarnos? Su majestad. Su majestad, está usted ahí? Quien soy yo? Xiao Xianzi. ¿Qué sucede a esta hora? Acabo de ser atacado, estoy envenenado. Por favor, su majestad, salvem. El veneno del Gran Palacio. ¿Cómo te metiste en lío con el Gran Palacio? Fue ese asesino, me obligó a que le ayudara a consumir veneno. De él au contrario, me mataría. Y como supiste que debía buscarme para el antídoto? Dijo que debía buscar a alguien del Gran Palacio para el antídoto. Pensé en su majestad. No es usted quien manda. En el Gran Palacio, seguro que tiene el antídoto. Te es equivocado. Yo no tengo antídoto. Ya es tarde para que el Gran Palacio envíe el antídoto. Solo puedo usar mi técnica del frío para sacar el veneno de tu cuerpo. Rapido, quítate la ropa. ¿Qué? Que, si te quita más, ni yo podré salvarte. Si me quito esta ropa, no se descubrirá que soy un eunuco falso. Entonces, no estaría en un callejón sin salida. ¿Qué está tardando? Era un eunuco. No tiene nada. On tem que yo me aproveche de ti? Rapido, quítate. ¿Qué está haciendo? ¿Quién te dijo que te quitará los pantalones? No es necesario quitarse los pantalones? Esto. ¿Acaso esta mujer ha estado sola demasiado tiempo? ¿Y ahora quiere aprovecharse de mí? Su majestad, no me ayudará a desatar esto? Así será más fácil. Cierra los ojos, deja de lado los pensamientos. Siente tu meridiano. ¿Es una corriente de calor corriendo descontroladamente? Si, ¿En dónde? Si desea vivir, debería dejar esos pensamientos sucios a un lado. Si no fuera porque te veo parecido a un viejo conocido, no me molestaría en salvarte. Pequeña mujer. No es de extrañar. Resulta que. Ya que me hayas descubierto, no tengo nada más que decir. Esto es un crimen capital. Que me matan, está bien. Al final, estoy muerto de todo modo. Ant, te suplicaba que me salvara. Ahora ya no temo a la muerte. Justo ahora podía vivir, ahora estoy condenado. Porque debería seguir pidiendo ayuda? No te preocupes, tu eres un eunuco falso. Este secreto lo mantendré a salvo. No me mires así. El secreto lo mantendré a salvo. Pero necesita ayudarme a cubrirlo. No hay problema. Al caminar por el palacio. Garda bien esto. Si alguien lo ve, estará en problema. Normalmente manejo esto bastante bien. No es porque te estoy entrevistando hier tan hermosa, no pude resistir. Piensa en elo. Querida, cometí un error. Necesito que me haga un favor. Busca en el palacio un jade de quilin completamente negro. ¿No tiene otra pista? No hay pista. Te dois tres meses. Si no encuentra el jade. Era un secreto esclavo. Seguramente lo encontrará. Estoy cansada. Apurati largat.
Shen Gongon, no sab que asustar a las persona puede matarla. Xiao Xian, no fuiste albano? Como le gast à la camara de la emperatriz? ¿Acaso qué? ¿Acaso, oh, Shen Gongon? Porque esta en la puerta de la camara de la emperatriz a esta hora de la noche? Esta espiando? Está bien, te el digo, la comida se puede comer desordenadamente, pero no se pueden decir tontería. Venimo con el edicto de la emperatriz. La emperatriz, sí. Xiao Xian, no quería ayudar a la familia Shen? ¿Qué quiere decir el señor Shen? El ejército de la familia Shen va a la guerra. Los suministros están controlados por la familia Qin detrás de la emperatriz. Las familias Qin y Shen son enemigas. Si hay un problema, el emperador no culpará a la familia Qin. Con el poder de la familia Qin en la corte. Y la confianza del emperador hacia la emperatriz. ¿Qué piensa de la dinastía Liang? Entonces, quiere decir que, al fin y al cabo, es una cuestión de estado. La emperatriz tiene el bienestar del país, seguramente apoyará a la familia Shen. Pero, habrá algún problema con los suministros? Eso es incierto. Ya que quiere ayudar a la familia Shen, el viejo servidor te da un consejo, que la familia Shen compra en secreto. Así los suministros le garant a tiempo. ¿Cómo se haría eso? Acumulando dinero en una casa de préstamo. La familia Shen podría firmar un préstamo de 1 million de tael. La emperatriz solo quiere que la familia Shen le provea de suministro. Comprar un seguro. La señora no ha dicho que te veía. Está bien, ya el lo sé. Por favor, retirad, sugro. Sobre el acento de la señora. Dis que te acabo de insultar, ¿verdad? Resulta que este viejo también es un experto. Pequeño conejito. Solo tu te atreves a insultarme. De verdad cree que no tengo valor para matarte? Tu me mataste. ¿Quién ejecuta lo que la señora ha ordenado? Pequeño Xian, no te preoccupe. No dejaremos que muera tan fácilmente. No que dans un dia. Hasta el día en que las tropas marchan. Ese será el momento de la verdad. Por supuesto que lo recuerdo. No olvidar odiarte y limpiarme los zapatos. La pequeña no se rende fácilmente. Manana habla con Shen Jiu sobre este asunto. No dejes que Chembiao espère demasiado. Yo me retiro primero. ¿A quién no puedo manjar? A mí. Firmar el contrato de préstamo por 1 million. Pequeño Shen, no está loco? Firmar garantiza la seguridad de los suministros. Pero incluso si el ejército de la familia Shen regresa victorioso. Esta deuda de 1 million no se puede pagar. No te preocupes, General Fei. No solo no tendremos que pagar esta deuda de 1 million. Sino que también haré que elo no elo entregan todo. Ganaremos 1 million sin esfuerzo. ¿Es tal cosa? ¿Me creen? Por supuesto que creo en ti. Yo también confío en ti. Sin embargo, es peligro en el air. También quisiera pedirle al General Fei que me ayude a encontrar más serría. Para conseguir alguna cosa. Sonora, la familia Shen ya firmó el contrato de préstamo. Muy bien hecho. Los suministros ya han llegado a la familia Shen. Todo está organizado. Esta vez no se desperdiciará el camino de ese pequeño Xian, ¿verdad? Su majestad, esté tranquila. Absolutamente no. Este viejo sirviente ha pensado y no lo entiendo. ¿Cómo puede revertir esta situación? Así es muy bueno. El plan continúa. El vice-gerente Liu ya está anciano. También es momento de que se retire de su puesto. Este viejo sirviente agradece a su majestad por su apoyo. Pequeño Xian, ¿qué valentia tiene? ¿On te atreves a venir a darme un massage? ¿No temes la reina? La última vez, te metiste en problema. La reina solo quería deshacerse de ti, de paso, también de mí. No de los de la reina. Mi familia se dedica al comercio. En este tiempo, hubo un conflicto de interés con los negocios de la familia Qin. Por eso la reina quiere eliminarte. Esta vez, al reprimir a Lubu. La familia Liu ya está en una situación crítica, al borde de la quiebra. Permítame preguntar, Liel Cruel, ¿a qué se dedica su familia? Imprenta de corteza de madera y elaboración de vino. En esta época, el vino no ha sido destilado. La pureza del alcohol no es alta. Si pudiera extraer vino de alta pureza, no podría arrasar con toda la industria del vino. Li, la talentosa, tengo un plan para ayudar a la familia Li a revertir su situación. ¿Realm tiene un plan? Por supuesto. Si Realm puede ayudar a la familia Li, puedo aceptar una condición tuya. ¿Qué? Joya, oro, casa, tienda, tu eliges. Eso no me interesa.
Entons, que et elo que quier, jaja, tu, el nuco. Entons, que quier? Jaja, tu, eunuco. No puede assez eso. Acaso tambien quier muger? Yo sois la muger del emprador. No tem que te cortant la cabeza? Dais la empratrice. Y quien mas el ocreria? Ten cuidado de que no te vea la empratrice. No tem? Yo sois bastante miedosa. Entons, parece que la concubina lui Si real me puede ayudar a la familia lu. Yo no tengo problema en mostrar mi habilidad. Bien, entons que damo así. Lugo, me envia una carta. En uno dia, iré a visitart. Primero, ayudam a curar la herida, si. Sonorlin, real me puede ayudar a la familia lu a salir adelante? Yo puedo hacer vino de alta pureza. Un fuego más intenso que el de la tela. Lo que dice cierto? Papa, no le haga caso a lo que dais. Nuestra familia lu ha estado haciendo vino durante ano y nunca hemos podido sobresalir. Además, este color supera al de la tela amarilla. Señorita Lee, si real me puedo hacerlo, ¿qué pasaría? Si puede hacerlo, hará lo que yo diga. Muy bien, aceptado. Le vamos a la sala de tenido. De acuerdo. Vamos a la sala de tenido. Papa, ¿cree que el Sonorlin puede hacerlo? No está de más echar un vistazo. Yo creo que esto es solo una fachada. Señorita Lu, no olvide lo que dijiste. Yo, Luziking, siempre cumplo mi promesa. Pero si no puede tenerlo, no te quejes si te ecofura. Entonces, esperemos y veamos. He estado investigando la técnica de tenido durante décadas. Nunca he podido comprender cómo tener una tela rara comparable a la tela común. Esta ha sido siempre la habilidad exclusiva de la familia real de la capital. Si el joven logra tenerla, entonces la tela común ya no será solo un monopolio de la familia Wang. Papa, piensa en algo. ¿Puedo seguir perdiendo tiempo así contigo? Papa también está buscando una pequeña esperanza. Si la familia Lu se debilita así, tu hermana en el palacio tendrá día difícil. Oh, ¿espera algo de un eunuco? Esto he tenido. Sonor Lu. No tiene ojo? Este color, esta textura. Eso supra concrece a la calidad de Gong Gong. Es realmente impresionante, Don Lin. No sé cómo usted se enteró de este método, señorita Linziking. Quiero preguntar, si la familia Lu posee esta tecnología, ¿cómo será el futuro? Si nuestra familia Lu pudiera tener esta tecnología, entonces el departamento de obra que tanto se enorgullece la familia Wang, solo se convertiría en historia. Este anciano ha estudiado la tintura de tela durante décadas. Hasta ahora no ha logrado entenderlo por completo. El maestro Lin real mais ingenio. El maestro Lin tiene un gran talento, et que la mirada de Ziking es limitada. No sé si la señorita Lu puede reconocer eso. Claro que sí, maestro Lin. Que es lo que desea, tu y tu hermana son tan hermosa. Por supuesto, quisiera levarme a una bella como usted. Este servidor no ha pensado en eso. Mejor esperaré a tener una ID y te lo diré. Esto a tu disposición en cualquier momento. ¿Puede el maestro Lin venderme esta técnica a la familia Lu? Ah, el Sonor Lu dice que si se vende, no debería ser un gesto d'escorte hacia la familia Lu. Sin embargo, también quisiera pedirle un pequeño favor al Sonor Lu. Maestro, por favor, ayúdame a publicar un libro de poema. ¿Qué significa publicar, imprimir y luego venderlo? Eso no es un problema. En nuestra familia Lu, tenemos mucha biblioteca, pero no todos los libros pueden ser un éxito de venta. No sé qué tipo de libro quiere publicar el maestro. El segundo volumen de Poema de Nombre. El segundo volumen de Diceno de Suzuki. ¿Cómo es posible? No se supone que el gran talento Lin ya había desaparecido. El bosque de Suzuki, ¿acaso? No me miran así. Una persona tan talentosa como él. ¿Cómo podría ingresar al palacio como eunuco? Me asustaste. Pensé que mi ídolo se había convertido en eunuco. Disculpa, no quis decir eso. No te preocupes, yo tampoco soy rancoroso. Pero la señorita Ziking dijo que l'musi es tu ídolo. Conozco de memoria su poema. Entonces, tengo el volumen 2 de la antología de tu ídolo. Ve a echar un vistazo. Piensa. Una vez cruzando el mar, el agua ya no es lo mismo. Aparte de Wuchan, no es nube. Las orugas de seda solo cesant al morir. Las velas se convierten en ceniza, las lágrimas se secan. Es difícil encontrar en este mundo un camino que lo tenga todo. No defrauda Buda. Que buen poema, Lingongon. ¿Puedo encargarme de publicar este poema bajo la casa editorial de la familia Lu? Te garantizo que en cuanto se publique, este libro de poemas será un éxito. L'musi ha estado ausente por mucho tiempo. ¿De dónde habrá salido el libro del gran talento Lin? Ah, déjà me contarte. No sé lo cuentan a nadie sobre l'musi.
En realidad, è mi primo. Quando termino este libro de poema, me lo mostro para que lo disfrutara. No esperaba que, antes de ser impreso, el desaparecira. No quería que esta obra maestra quedara en el olvido. Por eso vain a buscarte para que me ayude a publicar este libro. Lingongon, no te preocupe. Todo los ingresos de este libro, excepto los costos. La familia Luno se levará ni un centavo, todo sera para ti. Está bien, no hay problema. Dado esto. Tengo una manera de ganar dinero. Quiero colaborar con la familia Lu. Es más forma de ganar dinero. Elaborando un licor de alta pureza. El abuelo también sabe de destilación. C'est un poco. Entonces, vamos a la fábrica de licor ahora. Espera, no tan rápido. Necesito preparar alguna cosa. Te buscaré en uno día. En el último tiempo. Primero debo manjarelo de la tintorería y la impresión. Eso está bien. La señorita Ziking es experta en tinte. Entonces me despido por ahora. Señorita Zixin, te pido que no lo olvide. Honte de que esa gran cosa salga. No creo que se haya ido. Quiere morir? Détente, tu. Tien mucho valor para venir aquí. Deda et deda. Honte de que pague tu cuenta. Unkmura. Onazi elo are. Ya elo e dicho. Ya tengo un método para ganar dinero. En poco tiempo te devolveré el capital más interés. Oh, el maestro elo ha dicho. Ya es tardado demasiado. Debeb cambiar la forma de pago. ¿Qué forma? Con tu vida. Con vida, dentro de los 7 espíritus, sois invincible. Eso no me afecta. Dentro de los 7 espíritus, tu eres invincible. No estoy tan seguro. Onk me mate. Siempre habrá alguien más. Que si un infiltrado en mi secta de cazador de dragón, solo soit un novato. No puedo abrigar nada. No necesitamos escalar. El antiguo propietario era un nerd. Desperdiciar las cosas de otro. Me temo que pedir el dinero de regreso es una farsa. Realme solo se utilizan a las personas para hacer cosas. Si yo quiero obtener poder. Solo. Que. Una belleza tan hermosa leva un velo hoy. Es ciego, y. Acabo de legar un acuerdo contigo. Usted, los homosexuales, sont tan idiotas? Usted, los mismo compañero, quieren rebelarse? No tengo miedo de decirlo. De todos los monarcas en el mundo, solo nuestro iluminado maestro del culto merece gobernar. Este perro emperador no sabe cuándo detenerse. Mátalo. ¿Quién? Xionzi, está ahí. No actue por impulso. El no te pregunto, li quechan. ¿Qué te pasa? Me dieron un mensage de casa, disant que no solo proporcionaste la técnica de tenido que supra la del salto de cascada, sino que también le diste a la familia Lu la estrategia inférieure de Suzuki. Y esa técnica de purificación de licor, ¿qué tal? Son solo cosas que se hacen con un movimiento de mano. ¿Cómo es que un peu que no venuco tiene tanta cosa? Estoy bastante curioso. Xionzi, ¿quién es en realidad? Dis que no soy de este mundo. Lo creo. Está bien, no es una broma. Vain a recompensarte. Si. Apna hoy me acerqué a ti. No sé qué pasará después. No tem que ahora te récompense. Y después, mi padre ya resolvió el asunto del algodón hoy. Originalmente, su majestad no estaba de acuerdo, pero hoy la emperatriz se pone del lado de la familia Yun. Su majestad no tiene más remedio que aceptar. Como sabe la emperatriz sobre el acuerdo? Hoy, mi padre fue al palacio para asistir a la reunión. Justo cuando la emperatriz también fue a ver a su majestad. ¿Es una coincidencia? ¿Qué dices? No es nada, li quejan. Veo que el cielo afuera no está tan oscuro. Mejor regresa a descansar. Peu que no Xionzi, no quería compartir la comida conmigo, estaré encantada de complacerte. Que suave. Y que otra persona aquí. No puede hacer que otro también tenga éxito, ¿verdad? La dama talentosa. Soy una persona sin res. No tengo la fortuna de disfrutarlo. No dijiste que on tiene mano? Dama talentosa, este el palacio de Sinigne. Si sucede algo. Ambos estaremos en problema. ¿De qué tiene miedo? Ya es tarde. La emperatriz ya se ha dormido. Dama talentosa, no haga eso. Hoy no es el momento. En otro día iré a visitarte. ¿Qué te parece? Hoy, entonces. En medio de la noche, todo está en calma. Como Lena seca y fuego ardiente. ¿Quién es la viuda? Como tú. No tengo tiempo para explicarte. Veo rápido hacia allá. Porque él también está escondiendo a una mujer? ¿Es realmente fragante?
Oh, y a recordé. Oui sali del Palacio. Pued que elo hayatredo de Afura del Palacio. Et, su majestad, porque vino tan tarde? Manana le dire algo a la empratriz. Solo digal que la viuda está buscando algo. Pero no diga específicamente qué es. Este tipo incluso logró impresionar a la empratriz. Porque tan nervioso? ¿Acaso la viuda se elo va a comer? Solo he escuchado que muy bueno con los masajes. Ven a darme un massage en los hombros. No es de extranar que Xiao Xiongzi esté tan nervioso. Resulta que la empratriz madre viene. ¿Acaso no ves la actitud de la empratriz madre hacia Xiao Xiongzi? Empratriz madre, esta prosión está perfecta. ¿Tiene usted alguien otro encargo? ¿Acaso piensa que me estoy quedando aquí demasiado tiempo? No, no. Empratriz madre, puede considerar este lugar como su propio dormitorio. ¿Cómo? Su servidor no sabía que la empratriz madre estaba aquí, lo siento. Espero que la empratriz madre me perdone. Capitán Shu, esto es parte de tu deber, puede levantarte. Gracias, empratriz madre. Parece que el palacio no está muy tranquilo últimamente. ¿Qué está pasando exactamente? A la empratriz madre. Oye un hombre de negro merodeando en el palacio. Y esa persona tiene habilidad extraordinaria. No pude atraparlo. Lo entiendo, empratriz madre. Puede dirte. No es asesino por aquí. Ve a revisar en otro lugar. Sí. ¿Cómo es que la empratriz madre está aquí? El emperador anterior a falsido Asano. ¿Qué opina? Ve a mirar en otro lugar. ¿Qué está haciendo? Sois su servidor. Su servidor, principe. Déjà de lado eso pensamiento. Xiao Xiongzi. ¿Dónde está? Sal. No se puede encontrar la causa de la enfermedad. ¿Qué está pasando? Sí. Empratriz madre. Ella me ha descubierto. No puede ser? La empratriz acaba de ir si me hirió con su energía interna. Es extra no, porque no me desenmascaró? Ella puede herirte desde tan lejo. La destreza marcial de la empratriz. Al menos está en el nivel de un maestro. No lo esperaba. La empratriz de otro país, en efecto, una experta en artes marciales. Así que ella es mucho más fuerte que tú. Apna estoy en un nivel intermedio. Estoy muy lejos del nivel de maestro. No puedo, debo informar al jefe de la familia. De beb quedarte aquí y descansar. Ya que la empratriz no te desenmascaró, significa que no tiene mala intención hacia ti. Ahora Afura es persona buscando por ti. Salir es como buscar la muerte. Descansa bien. No te preocupes. Tu duermes en la cama. Yo dormiré en la mesa. La seda del gusano de seda hasta la muerte. Hilo. Tu, pequeño Xiongzi, me asustaste. Porque está contando de nuevo de tu colección de poemas de madera? ¿Cómo te ha ido estos días en el palacio de Sining? Ha estado así, más o menos. No es tan cómodo como estar en el palacio de Zhongqi. Solo tu sabes hablar, ¿verdad? He escuchado que la empratriz ha matado a varias personas en estos días. ¿Cómo está? ¿Está bien? Même. ¿Ves? Estoy bien. Te has preocupado durante este mes. Oh, es cierto. Ya llegó la provisión de suministro. Mi hermano envió a alguien a avisar. Dijo que los suministros ya fueron enviados al almacén y están almacenados. En unos días se introducirán primero en la frontera de la red. Durante el transporte de suministro pueden surgir problemas. Debo encontrar un tiempo para ir a buscar al general Fe. ¿Qué son las galtas de compresión? Hablando en términos simples, se trata de comprimir los suministros de comida mediante un método especial, para facilitar su transporte, y reducir los riesgos de transporte. El primera vez que escucho sobre este método. ¿Cómo se comprime? Primero envía a alguien a aplastar esta pieza. Luego añade jarabe de miel, aceite y agua limpia. Después mezcla bien. Finalmente, presiona hasta formar galta del tamaño de un disco. Déjà là ce carry estará listo. Enseguida enviaré a alguien a hacerlo. Y después de que se preparan las galtas comprimidas. Es esencial trasladarla antes de que anochezca. ¿Por qué hay que trasladarla? Porque se levanta bientôt. Bientôt. Haz lo que te digo. La empratriz madre ha estado buscando algo últimamente. ¿Qué cosa? Parece que es una pieza de jade negro. ¿Para qué busca esta vieja el jade negro?
Acaso sab que el jade negro esta aquí conmigo? La empratrice me pidió que le transmitiera un mensage à la reina. No puede ser que el jade negro tenga relación con la reina. Que secreto es detrás de esto? Ya el lo descubrire. La empratrice ha notado algo más extraño? No. Muy bien, que no opción. No logro entenderte. De qué lado está, en realidad? Por supuesto, estoy del lado de la empratrice. No me haga perder el tiempo. Estoy de mi propio lado. Estoy muy satisfecho con tu respuesta. Uno no puede desentenderse de sí mismo. Sin embargo, seguir a la empratrice o a la empratrice madre es una elección sabia. Pero si ayuda a Shen Shui, estaría cometiendo un gran error. Porque la familia Shen debe ser destruida. ¿Qué quiere decir la empratrice? Ten cuidado con el fuego, no te vaya a quemar. Su majestad, no puede ser. Se está incendiando. Se está incendiando. ¿Qué ocurre que está tan nervioso? Se está incendiando el almacén de suministro de la familia Shen. ¿Qué almacén se está incendiando? ¿Qué está pasando? Tal vez si por el clima seco. O quizá alguien no quiere ir a la guerra. Podría ser intencional. Si esto fuera en la actualidad, de verdad tendrían que recibir un pequeño premio. Qué gran actuación. Sería una lástima que no fueran a actuar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir él? Estoy hablando de su buenos días. ¿Quién se atreve a hablar así a la reina? Incendiar los suministros. Los soldados tienen que partir. Eso dan a los intereses del país. Cualquiera de esos crimen se puede aplicar. Habla tontería. Con que Ojo me viste incendiar los suministros, es evidente que la familia Shen tiene ambición oculta. Se niegan a ir a la guerra. Se queman su propio suministro. Eso es un crimen que merece la muerte. Qué gran excusa. Qué gran accusation. ¿Quién te mandó a hacerlo? Pero. Aux nazis, les suggéró que se laven el cerebro. Yo, en cambio, no. ¿Qué quiere decir? No tengo Heidi, mi sonora. Tal vez sí. Era un pero. No se suponía que esta no pisaría el terreno de Xiaoshu, ¿verdad? No importa que plantanga, apurat y limpia tu trasero. Si no lo has, solo quédate aquí alimentando a los perros. Derrocar a la empratrice no es tan fácil. Sin embargo, hace que la despidan es posible. Una vez que lève a Shen Shui al poder. Después de eso, en el palacio, no tendré el control? ¿Qué murmura? Su majestad, si me deja levarlo, ¿qué reacción tendrá? Parece que está muy sorprendido. Yo creo que esta piedra negra tiene que ver con él. La familia imperial lo sabe. Puede dirte. Ah, cierto, su majestad. Se quemó el almacén de la familia Shen. Si se quemó, que se queme. A mí que me importa, hasta las provisiones se quemaron. Se acabaron las provisiones. No, esa provisión no estaban en casa de los Qin. ¿Cómo es posible que se quemaron en la casa de los Shen? Las provisiones fueron levadas a la casa de los Shenant. Interesante, realmente interesante. Esta Nina, la empratrice, ha aprendido esos trucos de su padre. Todo él lo utiliza en esta tontería. ¿Cómo sabe su majestad que fue la empratrice? Esta provisión son vital para el país. Su padre, el noble Qin, no haría algo tan estúpido. Solo la empratrice. Que no se detienen nada para lograr su objetivo. La familia Qin acabará en su mano tarde o temprano. Entonces, su majestad, ¿qué pasa si se queman las provisiones y se retrasa el ejército? ¿Qué significa esto? En el peor de los casos, confiscación de bien. En el mejor, destitución de la empratrice. Solo queda ver cómo se resuelve este asunto. Parece que te importa mucho este asunto. No, no es así. No es que. Su majestad, yo. Sal de aquí rápido. Ven a comer algo. Te traje algo de comer. No tengo hambre. Claramente tu estómago está sonando. Si no comes, yo. Bueno, entonces yo tampoco comeré. Quédate con hambre. ¿Hay alguna nueva información en el palacio? Hay una. La familia Shen planea marchar al norte, ¿lo sabía? Eso ya no es una noticia nueva. Elo ya fueron quemado. Oh. ¿Qué dijiste? Dije que el ejército de la familia Shen va a la guerra esta vez. Todos los suministros han sido quemados. Este mensaje tiene que decírselo al maestro. Comme algo antes de irte. Ey, pequeño opción. Por fin es legado. Ahora en la corte, todos los ministros están acusando a mi padre. ¿Qué vamos a hacer? Desde temprano en la mañana, el pequeño barbón me llamó para que me levantara. No soit tan grande. Ven, pequeño barbón. Sirve un vaso de agua para el abuelo. ¿Para qué agua? Ya estamos en un lío. Apurate a ayudarme. Encuentra una solución. En un asunto pequeño, tu padre no tendrá problema. Además, yo solo soy un eunuco a cargo. No puedo presentar nada en la corte. Solo puedo pedir la ayuda a la empratrice. ¿Puede hacer que la empratrice te ayude? Si no lo intenta, ¿cómo sabrá? Hoy te atreve a gritarme. Tu as bu là. ¿Qué pasa si te grito?
Sino estuvira en est palaciote. Te abria partido en dos con un cuchillo. Y tuque? Usted, los erudito. Con ocho cienta mirada. No saben como gobernar el pe. Solo saben aferrarse a los leal. Y seguido al emprador anterior durant ano. Mientras el emprador anterior este vivo. HMPH, los habría decapitado a todo. Quiere decir que su majestad no es tan bueno como el emprador anterior? Su majestad, yo jamás diría eso. ¿Cómo podría este tipo calumniar a un viejo ministro? Intencionalmente que más los su ministro. No es para retrasar el tiempo de avance. Ahora es bandido por toda parte. No me haga hablar de cosa trivial. Tem aquí nui. Tu madre. Yo he seguido al difunto emperador durant más de 10 años. Este imperio también lo he conquistado yo. ¿Acaso voy a tomar esto a la ligera? El imperio que tu has conquistado. Bien, tu, Zengkan. Ciertamente tiene ambición desmedida. Ya está. Padre, su súbdito. Yo aquí no quiero escuchar su pelea. ¿Qué pasó con el asunto de las provisiones que me da? A su orden, su majestad. Excepto por la familia Shen que resistió y se quemó a sí mismo. No puedo pensar en otra cosa. Su majestad. Yo jamás haría algo tan autodestructivo. Su majestad, creo que es duda sobre este asunto. Deberíamos primero confiscar a los soldados que han huido. Esperemos a que el Ministerio de Guerra investigue y luego tomemos una decisión. Yo lo hice intencionadamente. ¿Ya los atraparon? Seguro que alguno intentará un ataque furtivo. El general lui cortó tres. Intencionadamente, intencionadamente. Todos los ya saben que es intencionado. El general lui va a la guerra, vengant. Se confiscó el símbolo de mando del general Shen. ¿Quién va a rappeler a los bárbaros de la OTAN? ¿Quién va a calmar el caos de la enseñanza confuciana? La persona que sostiene la pluma. ¿Va a la corte a matar enemigo? ¿Quién es este? ¿Un eunuco se atreve a opinar sobre los asuntos de la corte? Madre, como es le gado? Rapido, tomate un asiento. No necesito que el emperador me réserve un lugar. Que alguien se siente aquí. Usted hablen de él au suyo. No se preocupen por él que le pasa a esta anciana. Todo est en sordo. Si le dis que hablen, háganlo. Su Alteza, la emperatrice. En una occasion tan importante, este pequeño eunuco no debería tener voz, ¿verdad? El pequeño xianzi es de esta anciana. Si esta anciana dice que tiene derecho, elle lo tiene. La última competencia con la OTAN. El pequeño xianzi superó a la OTAN. Ganó prestigio para nuestro pe, el dragón. Este asunto de hoy tiene algo que ver con la OTAN. ¿Cuál es el problema con que él participe en la discusión? Justo acaba de decir que no iba a confiscar teléfono y símbolo militar. Si surge un problema. ¿Podrá confiscarlo? ¿Qué problema podría surgir? Veo que realmente desea que surja un problema. No hable tontería. Nuestra familia quien ha sido leal por generación. No son acto de traición. La familia Shen también ha sido leal por generación. Tu no deja de calumniar a la gente. Sobre este asunto, pequeño xianzi. Quisiera preguntarte. ¿Qué opina? Su majestad, no tengo mucho que opinar. Solo que los suministros fueron quemados. Kingi, viejo pillo. De hecho, esto es obra de tu familia Qin. Calat. La reina tiene prueba. Un simple académico se atreve a hablar así? Ja. Este pequeño eunuco se atreve a difamar a la reina. La reina es un modelo de virtud. ¿Cómo podría hacer algo así? Si esto fue obra de la reina. Yo, como su servidor, demandaría su destitución. Si no fue obra de la reina. Este pequeño eunuco se atreve a difamar a la reina. Debe morir. Convocada a la reina. Su majestad, me ha convocado. ¿Qué desea? La emperatriz Xiaoxiandais, el que quemó el almacén de la familia Shen Ertu. Su majestad, ¿cómo puede creer en las palabras de un perro servil? Dijo el perro servil. ¿Quién te instigó a perjudicar a esta emperatriz? Fue el general Shen. El general Shen obligó a este sirviente a decir eso. Era un perro asqueroso. Yo no te conozco. ¿Cuándo te apoyé? Si sigue hablando tontería. ¿Cree que puedo matarte? Su majestad, mire como la familia Shen grita al ladrón. Es lo mismo quemaron las provisiones. Solo quieren evitar movilizarse. Su majestad, el quemar las provisiones. Es un crimen gravísimo. Le ruego a su majestad que castigue severamente. Su majestad, está siendo acusado injustamente. Le ruego a su majestad que juzgue con claridad. El secretario ahora. Las provisiones ya han sido quemadas. Es mejor que entregue el símbolo del mando. Hasta que el Ministerio de Guerra investigue este asunto. Luego discutiremos el tema de la movilización del ejército. Espera un momento, su majestad. Este sirviente desea preguntar si la emperatriz puede ir.